¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos aquí en Caretas Digital con Eduardo Darllán, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista, especialista en estas materias, porque hay un compás de espera con respecto a lo que podría darse en la configuración de un nuevo gabinete. Hoy hemos visto declaraciones, para variar, muy coloridas del primer ministro Aníbal Torres, ¿no? Insultando a diestra y siniestra a los facilitadores de esta reunión, o mejor dicho, de esta transición, si se quiere, ¿no? Hacia un nuevo gabinete, ¿no? Al cardenal Barreto, a Max Hernández del Acuerdo Nacional, y hay quienes señalan pues que por el otro lado sí, estas personas sin duda de buena voluntad, el Acuerdo Nacional ha cumplido papeles y roles muy importantes, la Iglesia también en su momento ha hecho lo propio, están siendo mecidos o no. Entonces esa es la primera pregunta que le hacemos a Eduardo, si es que él piensa que se va a dar finalmente un gabinete de ancha base, como se ha señalado, y que si esto puede de alguna manera caminar en esa dirección. Me quito los lentes para que no digan que me copio del look del entrevistado. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bueno, es una pregunta difícil, porque yo creo que hay una buena voluntad de una evaluación de una situación que no da para mucho más, por diversas razones que podemos comentar a lo largo de la entrevista, y creo que hay una evaluación sincera de que hay un decaimiento de las capacidades estatales, que se han embalsado demandas en un país donde hay muchas demandas, muchos pedidos de un Estado que difícilmente puede cumplirlas, que la propia expectativa de un presidente que dice no más pobres en un país rico, de pronto le estalla en la cara cuando se da cuenta pues que el país no es tan rico y no es tan fácil responder a una serie de demandas. Por supuesto. Cuando él estuvo en el lado de las demandas, ahora le toca pues, ¿no? Entonces, frente a esa situación que creo que es muy problemática, más la crisis y tensión política, hay un intento de salida que es, me parece, lo que ha señalado el cardenal Barreto, que es, vamos a construir un gabinete que pueda darle gobernabilidad al país. Yo creo que esa situación no creo que se dé por dos razones. Primero, una razón de la comprensión política de Pedro Castillo, que ha mostrado desde que ganó la primera vuelta que no tiene una concepción de lo que es gobernar el país. Me parece que viene de una cultura sindical muy centrada en las críticas y quejas de quien, teniendo el poder, no lo usa para beneficio de la gente, como discurso, pero también de una forma de relación política que es de alguna manera decir, antes las cosas se las repartía a la gente, que excluía a los que están conmigo, ahora llego yo, me toca repartirlas con los que están conmigo. Esto que en otros países te puede dar gobernabilidad, por más que suene feo, que sea terrible, que sea así. En Bolivia, cuando pactas con el sindicato de mineros, que pactas con sectores agrarios, cocaleros, son grupos que tienen una penetración en el país y que controlan a grupos que te pueden dar un orden. Puede que no me guste, puede que no te guste, puede que sea, pero te puede dar un orden. En el Perú, un país fragmentado, con instituciones débiles, con una altísima polarización en segunda vuelta, donde con las justas ganó, era evidente que esta forma de gobierno iba a colapsar. Entonces tienes a un Castillo Perdóname, ahí te hago un paréntesis, porque anoche conversábamos, o ayer conversábamos precisamente en este espacio con Raúl Molina, y señalaba que para los conflictos sociales el gran problema que tienes es que la misma fragmentación política es la fragmentación de los interlocutores que pitean y que protestan. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, es decir, estás en esta especie de nudo gordiano, de laberinto del cual no puedes escapar, donde la protesta se hace mucho más inacabable, porque no es que tú puedas ofrecer, como dices, a nivel clientelar, ¿no? Ciertos premios que la callen, exactamente. No. Y entonces, y eso es un poco, ¿no?, a lo que iba. Castillo ha mostrado una y otra vez que su forma de entender la política es repartir, poner amigos cercanos, con acusaciones graves de corrupción, además que muestran que también tenía esta forma de entender la forma en que sus sobrinos actuaban, con los cercanos, o Pacheco se le dejaba actuar. Creo que todo esto te muestra una forma de manejo patrimonialista del poder, pero además sin poder real, chiquitito, ¿no? Pequeñito, ¿no? Que
le ha reventado en la cara. Entonces, pensar que él va a construir un gabinete de esas características pasa por pensar que está viendo la magnitud del problema, que creo que no lo está viendo. Y segundo, que sí está viendo que hay un costo en nombrar un gabinete así porque se le va a escapar de las manos el control de áreas donde ya evidentemente el ingreso de Perú Libre, el ingreso de sus allegados, el apoyo a sectores informales, la destrucción de ciertos espacios, MTC, o si el el presidente ministerio, entrega el MTC, va a quedar expuesto. el Ministerio de Educación por sus sindicatos. O sea, esa forma, si tú ahora das un gabinete que digas, bueno, un gabinete técnico, ya no es compatible con esto que ha hecho, porque van a salir acusaciones, porque van a salir denuncias, desde temas de incapacidad hasta temas de corrupción probablemente. No hay forma, creo yo, que el presidente a estas alturas pueda formar un gabinete de alto nivel, ni por capacidad política, ni por las cosas que ya ha armado en el camino. Y más bien creo que la lección que debe quedar, porque a mí sí, la verdad me molesta mucho ver a algunos que han estado con él salir a decir ahora, el presidente está mal porque no ha cumplido sus promesas, ¿no? Sí, bueno, ese ¿no? es el parte del discurso de cierta izquierda, ¿no? Pero es un discurso muy peligroso porque no hay ningún poquito de evaluación de qué pasaría si a mí me toca gobernar el mañana. O sea, lo que está pasando el presidente es que ha hecho una serie de malas decisiones que ese mundo que la izquierda culpaba de todo lo malo que pasaba en el Perú, que era supuestamente el mundo neoliberal, ¿no? Finalmente ese modelo, esa organización estatal, esa forma de atender, tenía cosas que estaban funcionando mejor de la que uno pensaba, ¿no? La prevención de conflictos, algunos temas, algunos aprendizajes en ciertas áreas, habían avances en ciertas respuestas estatales, en temas de salud, en temas de educación, por supuesto, lleno de fallas, pero había un orden que tenía un funcionamiento. Y contra ese orden se ha ido este modelo patrimonialista de Castillo, que no tiene nada que ver con el modelo neoliberal o con la Constitución o con lo que sea. Es una forma de gobernanza que con 1000 problemas tenía algunos resultados. Entonces, eso es el problema en este momento. Si le quieren sumar que el modelo tampoco tenía otros temas, que era malo para salud, por supuesto, eso está en discusión. Creo que mucho de lo que tenemos ahora es que ese modelo terminó fallando, ¿no? Por supuesto. Pero no vale, creo, decir que los problemas que tenemos son los problemas que vienen de no responder a las demandas de la campaña y por la Constitución. No, son problemas que muchos de ellos los han creado, lo han empeorado. Eso que no te gustaba, lo has empeorado. Entonces creo que la responsabilidad pasa por el lado de la izquierda, de darse cuenta que muchos de los problemas actuales pasan por eso, y que Castillo, me parece, no va a responder con un gabinete pues de ancha base, técnico, capacitado y honesto. Eso no va a pasar. No veo forma que eso suceda. El acuerdo nacional podría servir en todo caso para crear una especie de diálogo de plataforma para ver cómo salimos de esto, o sea, un acuerdo, porque claro, o sea, muchos dicen, se va acá a Castillo y la señora Boluarte va a hacer de lo mismo, o que se vayan todos, y el Congreso no se quiere ir, o sea, ¿puede ser alguna plataforma para poder poner las cartas sobre la mesa o ni siquiera eso? En este diagnóstico de no hagas a otro lo que no quieres que te hagas a ti, me está faltando la derecha extrema vacadora, que también, de nuevo, celebra las protestas en Huancayo sin darse cuenta que un gobierno de derecha estaría hackeado por protestas de este tipo, que cree que puede poner orden y mano dura y que está incentivando una forma de acción de oposición, vacancias, que aplicados a ellos también serían muy dañosos. O sea, nadie está pensando en decir algo básico en política, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, si a mí me toca gobernar, estoy creando las condiciones para que esto sea un desmadre, sea quien gobierne, ¿ya? Bueno, en esa línea, el acuerdo nacional creo que tiene que dejar de ser tan acuerdo nacional y convertirse mucho más en un espacio que le diga al presidente, usted está empeorando las cosas. No venimos a buscar un acuerdo con usted, sino venimos a reclamarle su degradación de la política y su degradación de ese sistema, que con todas sus fallas, le faltaba eso, le faltaba lo otro, pero no es justo decir que era un sistema que era solamente un tema de captura de otros intereses que hacían con el Estado lo que quieran y que ahora ha llegado otro grupo a hacer lo mismo. No, las cosas han empeorado. En esa medida, el Acuerdo Nacional creo que tiene cierta obligación de ponerle una valla al presidente y no decir vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar cómo, sino decir acá hay una degradación y usted es responsable, hay estos 5 o 6 pedidos básicos, tampoco podemos aspirar a mucho más, en los cuales usted debería cumplir, ¿no? Y verlo más como, diría, como una
una posición de antagonismo que va contra la lógica del propio acuerdo, yo lo sé, Ujú. pero no veo ninguna otra forma en que un acuerdo pueda funcionar si es sentarse, decir que vamos a trabajar por el Perú, como le encanta decir al presidente Castillo, y luego sale y te nombra a una persona de un sindicato a cargo de la educación superior, con lo cual sabes que va a Ujú. debilitar el tema de calidad, y te nombra, ojo, no es malo, vamos a repetirlo una y otra vez porque creo que es importante decirlo, no es malo que se nombre a alguien de un sindicato de una posición pública, al revés, hay muchos espacios donde alguien que provenga de las luchas sindicales, del espacio sindical, podría aportar. El problema es que se nombre personas que no tienen capacitación, que no conocen de gestión y que en muchos casos no tienen ninguna voluntad de construir ese aprendizaje, sino que llegan Es que el con un discurso, interés. sí, el discurso del presidente es tan básico que sigue diciendo cosas como ya estuvieron 200 años los especialistas, dejen que un profesor, no, o sea, él no parece darse cuenta de las cosas, o sea, de manera bien, un poco cruda, Bueno, Vargas Llosa se ha referido a él prácticamente como un analfabeto funcional. ¿no? Sí, yo creo que aparte la capacidad de un político no viene por su procedencia. Mira, Evo Morales, ¿no? De nuevo, puede No, gustarte, puede no no, gustarte Evo Morales, por pero Evo supuesto. Morales construyó un gobierno, No, y había sido diputado, tenía ¿no? experiencia como sindicalista cocalero profunda, de verdad, o sea, es ¿No? decir, era un Entonces, hombre con Lula, experiencia Lula es un política. sindicalista, Bueno, qué construyó sé un yo, gobierno, 10 construyó un gobierno, candidaturas, o sea, ¿no? ¿no? Entonces, en este caso, la inexperiencia, el desconocimiento y también la cuchipanda, ¿no? O sea, hay que decirlo con todo. Ujú. Vienes y me vendes un modelo patrimonialista de repartija, de entrega, de nombrar a tus socios de izquierda que no te pusieron ninguna condición. Nombras una premier como Mirta Vázquez, que personalmente creo que traía pues calidad y Sí, claro. buenas intenciones, pero la rodea de ministros que no la obedecen, Ujú. conspiras contra ella. Ahorita le dices a Barreto una cosa y estás le dices que vas a hacer una serie de cosas y luego por el otro lado Cerrón te grita y ya bajas el perfil Ujú. y luego el gabinete sigue trabajando mientras sabe que el presidente está negociando sus puestos y pensando que no hay ninguna posibilidad de que esto funcione. Creo que él está meciendo a todos. O sea, creo que él Ujú. es un gran mecedor, Está logra, comprando tiempo, porque la mecedora es comprar tiempo, ¿no? sí, pero al mismo tiempo, Enrique, y creo que esto es clave, hay un factor de estabilidad fuerte que es un Congreso lleno de estos intereses, una degradación de la dimensión más programática de los partidos, que venía mal, pero que ahora creo que ha caído todavía más, Ujú. donde tienes grandes bloques de partidos. Tienes los vacadores con su agenda, ¿no? Ujú. Tienes al Perú Libre con su agenda radical, desordenada, buscando meter gente, ¿no? Un Juntos por el Perú que no se desmarca, porque es el momento preciso para ellos como para desmarcarse Es un y problema de identidad presentarse. tremendo el que tiene. Es complejísimo, es como que voy a traicionar al pueblo, ¿no? Entonces no puedo Sí, sí, sí. desmarcarme. Por el lado derecho, Avanza País, un poco lo mismo, ¿no? O sea, tienen Ujú. todo el espacio como para decir, por si acaso yo soy diferente de los otros que están un poco ya zafados, yo tengo que ofrecerles algo pues más concreto. Su voto estuvo en Lima, han llenado el espacio de unidad nacional. Uno pensaría, oye, hay un voto pues más moderado de este voto y tampoco la ven. Y en el Ujú. centro, más que un centro ideológico, lo que tienes en la mayoría es un centro hiper pragmático, ¿no? Que se parece Ujú. más a Perú Libre en pedir cositas, acercarse al Estado, traer beneficios, que creo que le da estabilidad al gobierno. O sea, a mí de Ahora, verdad, no, pero entonces, perdóname, esto puede durar 4 años más. yo Según no lo que creo que estás dure 4 años puede más durar por cuatro la años más. sencilla razón que es una clase política débil, que se asusta cuando tiene movimientos en la calle, que Como no pasó hace un podría par de aguantar, semanas. Ujú. no podría aguantar, creo yo, dos cosas, ¿no? Algo de corrupción directamente vinculado al presidente, yo creo que esta clase política lo vaca. O sea, incluso Ujú. Perú Libre y sus aliados en la izquierda creo que se moverían, como pasó con los votos contra PPK, no lo vacan, pero fueron, pues, habían 112 votos ya creo antes de su renuncia, Ujú. ¿no? Creo que algo, pero tiene que ser algo directo, grande, pues, grosero, ¿no? Y lo otro que Ujú. creo que puede llevar a eso, que ojalá no suceda, obviamente, son protestas que se salen de control con Claro. fallecidos, y no como dicen ahora, es que la policía mató ahora y cuando fue lo de Merino, ahí sí se quejaron, es que fuera diferente. La policía en el caso de Merino tuvo una actuación muy directa en las protestas. Me parece que la policía en Ujú. este caso ha sido, los casos hasta ahora que se han dado, salvo uno en investigación, se parecen más a las protestas que hubo con los agroexportadores o con Ujú. un caso de alguien que cayó mientras escapaba de los manifestantes, pero una represión mal hecha
una cosa que se salga de control, yo creo que también lleva a la renuncia, a la vacancia de Castillo, con bastante seguridad. Entonces, no creo que podamos hablar de una gran estabilidad. Sí creo que hay una estabilidad que, si no hay eventos de ese tipo, probablemente prefieran continuar con el presidente. Y es más, es un Congreso que hasta ahora no sanciona a un primer ministro que nos encerró en nuestras casas, ¿no? Nos encerró en nuestras casas por un chisme de servicios de inteligencia, que como tú sabes, en este país, si algo abunda, son los chismes de estos No, agentes, claro, ¿no? claro, Autodeclarados expertos, y nos encerraron en la casa. Y ese primer ministro, que sigue declarando que hoy día atacaba al cardenal Barreto en forma bastante pues grosera, desproporcionada, que se pelea con todo el mundo, que ahora, dice cosas extraordinarias el premier, ¿no? ¿no? Para una ¿No? democracia, o sea, Y es que de forzar la nuevo, pita de una forma impresionante. hace pensar además que fomenta, por supuesto que en el Perú hay racismo, por supuesto que en el Perú hay cargas históricas profundas, pero un premier que dice cosas como nos han gobernado los mismos de siempre y ahora quieren, porque hemos llegado otros, no nos dan la oportunidad. Oiga, mire la composición del Congreso, mire la composición del Ejecutivo, mire la composición del Ejecutivo con Ollanta Humala, con Alejandro Toledo. Este país, por supuesto que tiene cargas históricas muy duras, pero también es un país que está en cambio hace tiempo, ¿no? No es un país inmóvil, no es un país No es un inmóvil como país se inmóvil y señala, él lo ¿no? hace ver Desde como el que discurso recién del han 28 de julio. llegado, ¿no? Es un discurso pues patético, es un discurso equivocado, que lamento que mucha gente pues ahí, que debería tener mayor idea de ciertas cosas, lo vio con emoción, ilusión, el discurso del 28 de julio, Sí. Pero en el fondo es un premier que está completamente descolocado, ¿correcto? Es un premier que está completamente descolocado y que frente al acto de encerrarnos en nuestras casas sin ninguna justificación, un Congreso pues más constructivo ya lo hubiese censurado. Pero Sí, es un Congreso que teme la caída del Ejecutivo porque sabe que no hay forma que se sostenga solo. se nos termina el tiempo para los parámetros digitales, pero te quería preguntar, tú que siempre has estado tan interesado en el destino de un verdadero centro político, en la posibilidad de un verdadero centro político, esta situación pareciera, cuando uno ve las protestas, pareciera que reaparece, al menos de manera orgánica, un centro natural, ¿no? O sea, buena parte del país se enmarca en ese centro, pero no encuentra, como ocurre también en otras instancias, no encuentra todavía un correlato de liderazgo. ¿Crees que el centro pueda reaparecer o va finalmente a terminar ser arrasado por esa polarización que tiene algo de artificial de todas maneras? Te voy a pedir tiempo porque el tema me encanta. Sí, yo creo que nunca me ha gustado hablar de centro porque creo que los centros asépticos son aplastados, son chancados. La gente que es incapaz de decir yo creo esto, sino que dice yo estoy acá y entre esto, en política es muy difícil. Y menos en tiempos polarizados. En este momento quien llama la atención son los lados polarizados. La gente que te dice, hemos elegido mal, la gente está contenta que haya nuevas elecciones, creo que pierde de vista que esta representación salió de algún lado, no es de Marte, ¿no? Hay un voto por los extremos, muchos lo harán diciendo, pues será mi mal menor, pero votan por esos extremos. Lo que creo que sí ha pasado es que los sectores, y por eso me gusta hablar de centros más que el centro, los sectores intermedios que podían tener ciertas ideas más programáticas, han desaparecido, han quedado aplastados en la elección. Pero yo creo que más que lamentar la inexistencia de centros, creo que lo que ojalá comience a formarse con estos son una centroderecha que engarce con un sector de la población que quiere ideas de derecha, pero que no sean del lado de los más extremos, sino que tengan capacidad de decir, hay cosas de este modelo que hay que defender. Creo que en el Perú es urgente pensar una centroderecha de ese tipo que sea amplia además, ¿no? Que te juntes con gente que no te termina de encantar, no te gusta del todo, pero dice, bueno, pues mis límites son estos y estos. No voy a estar con los extremos, con los extremistas, pero acá me planto y acá me planto. Voy a estar entre la unión civil y tal cosa. ¿No? Ya, aquí estoy. Y eso es lo que es aceptar. Y en la izquierda, yo no me gusta llamarlo centroizquierda, pero sí toca por ahí. Hay una izquierda que es más democrática que Cerrón. Y no es posible que se hayan subordinado tanto a Cerrón. Creo que hay voces valientes, interesantes ahí, la propia ex-premier, que ojalá estén formando algo que podría ser una izquierda más democrática, con más libertades y con más reconocimiento a la importancia del profesionalismo en el Estado. El centro puro aséptico creo que es algo que va a ser muy costoso construirlo. Creo que el Partido Morado, que está haciendo un buen trabajo en el Congreso, tiene que definir dónde se para que no
creo que ha tenido problemas de liderazgo por todo lo que le pasó a Julio Guzmán, pero también de indefinición, ¿no? Nadie sabe bien qué es esto. Y un reto enorme es cómo construyes estas ideologías de centro-izquierda, centro-derecha y centro con algo más regional también, ¿no? Cómo se engarza eso con las regiones, ¿no? El tema de inversiones, el tema de ciertas actividades, fomento de la diversificación productiva, que por el lado de la izquierda, estos grupos regionales que no se reconocen en Perú Libre, que no se reconocen en la corruptela y el clientelismo, pero quisieran una articulación mejor con ciertos órganos, y reconocer lamentablemente, Enrique, que probablemente sean grupos pues, de 12, 15%, pero que ya ayudarían sí. a bajar la polarización. Y son sectores que pueden pactar en el buen sentido Exacto. de la palabra, es decir, una agenda país de verdad. Eso, ¿no? Y eso sí creo que en tiempos de polarización es atractivo para muchos, ver que tú puedes tener, a mí me encantaba esta dinámica de conflicto y tensión entre Alberto de la Hunda y María Glave, ¿no? Eran patas, podían cruzar, podían darse cuenta cuando había una gran corruptela que se estaba cruzando en el Congreso, a la par que uno estaba a la derecha y otro estaba más a la izquierda. Lo mismo podemos decir de personas como Mesías Guevara en Cajamarca, ¿no? Uno puede pensar en él como alguien que desde las regiones puede tener una posición diferente. Flor Pablo, Mirta Vázquez, hay diferentes personas Marisol Perestello, una política que a mí me parece que es una política clara, que estaba pues parada en la derecha, pero con intereses que lo vinculaban a los derechos humanos, en fin, o sea, reconocimiento de desaparecidos, vínculos con las madres que buscaban a sus hijos, qué valores más cristianos que esos, digamos. Gente que te rompa así, que pueda pasar, cruzar, conversar y que te pueda poner ciertos límites a lo que creo que es el ingreso a la política de intereses de todo tipo. A veces hablamos mucho de los intereses grandes, ¿no? Que tienen influencia y lobby, pero eso va más por el Ejecutivo. Al Congreso yo creo que ha entrado más estos intereses informales o ilegales que tienen capacidad de, en un país con voto preferencial, meter a mucha gente en las listas y que ejercen enorme presión para el tema de universidades, el tema de transporte informal, actividades ilegales. Ojo, minería ilegal. O sea, la minería ilegal produce tanta plata o más que el narcotráfico, que por cierto somos el segundo país productor de cocaína. Y eso, ¿no? La SUNEDU, no estamos perdiendo de vista, la SUNEDU no solo controló la calidad, previno y evitó el lavado de activos en el mundo universitario. Entonces, ese grupo que puede ponerle un límite a eso, sin querer creer que pueden ser todos amigos, eso para mí no funciona. Pero dentro de sus oposiciones, llegar a ciertos consensos creo que es fundamental y eso se ha perdido. Este Congreso no representa al Perú. El Perú, por supuesto, que tiene mucho de eso que estamos viendo. Pero esos espacios que tienen cierto reconocimiento de la población, en ciertos temas son minoría, en otros son mayoría, ese sector ha desaparecido. Y creo que, si me preguntas, una urgencia para salir de esto es que ese sector comience a actuar por fuera del Congreso y en la sociedad, capitalizando hacia la próxima elección. Muchas gracias, Eduardo Darrián, muy interesante, porque siempre finalmente tenemos que ver ese horizonte y yo creo que cuando hablamos de estos temas de centros y polarizaciones, al final estamos hablando de una recuperación de sentido común, común democrático. Puede sonar a veces poco sexy, pero yo creo que es lo más sexy que tenemos. Pero creo que te digo, parándote a un lado, porque en el mundo polarizado creo que si no te paras a un lado y no dices claramente más o menos cuáles son los valores, puedes pasar desapercibido, ¿no? Eduardo Darrián, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Muy buena conversación. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.